Bueno, buenas noches. Vamos a dar inicio a la revisión de este día, que son tareas clínicas del asistente médico. Vamos a darle prioridad a lo que es los signos vitales, que son una de las funciones que van a estar haciendo ustedes muy pronto, ¿verdad? Un asistente clínico médico, como dijimos, participa en actividades en la parte del frente, administrativas, si es necesario, y la mayoría del tiempo va a estar en la parte clínica, en la parte de las consultas, en los consultorios médicos, ¿verdad? Entonces, algunas de las tareas que va a realizar podrían ser, entre otras, contestar el teléfono, hacer citas, ayudar con lo que son las facturaciones, comunicarse con pacientes, eh, trabajar con historias clínicas, tomar signos vitales, que es lo que vamos a hablar ahora, realizar flebotomía, preparar y tomar electrocardiogramas, entre otros, ¿verdad? Entonces, básicamente eso, lo que llamamos el intake o el recibir al paciente, también es una de las principales tareas que ustedes van a hacer, que son revisar algunas cosas que se hacen en cada visita, que primero dijimos identificar al paciente, ¿verdad? Con nombre completo y fecha de nacimiento, que sería la parte inicial, ¿verdad? Entonces, ahí sí es requerido identificarlo antes de obtener cualquier información o iniciar cualquier tipo de procedimiento, identificarlo, ¿verdad? Esas son las dos formas principales de información que necesitamos para confirmar la identidad del paciente. Entonces, a partir de ahí ya pueden ustedes revisar lo que es la lista de problemas, que son problemas mayores que el paciente presenta, que contribuyen a la consulta médica de ese día. Luego, la historia médica pasada, que son condiciones médicas que el paciente tiene actualmente y que se le han diagnosticado también en el pasado otras. Siempre es bueno revisar los medicamentos cada vez que él llegue a la cita para actualizarlos, las prescripciones, algún medicamento que compra de forma no prescrita, como los que le llaman over the counter, que podría ser vitaminas, suplementos de hierbas, es importante. También si se puede de todo lograr la dosis, la frecuencia, la ruta de administración. También si hay alguna alergia a medicamento o no medicamentosa, también hay que documentarla si hay una nueva alergia y la reacción que es, ¿verdad? Si es leve, moderada o severa. La historia familiar, también si hay cambio alguno en familia cercana, ¿verdad? Por supuesto. Historial quirúrgico, si hay una cirugía nueva desde la última vez que el paciente llegó, hay que actualizarla. Si son cirugías que tienen que ver con lado izquierdo o derecho, hay que identificar eso cuando apliques la lateralidad de la cirugía. Y de la historia social también hay que actualizarlo. Por ejemplo, podría ser como si alguien bebe alcohol, si dejó de beber, si dejó de fumar. Esa es una buena información. El grado de ejercicio que está haciendo, si está haciendo menos, si está haciendo más, todo eso. Si está trabajando, si no está trabajando, todo eso es el historial social que también hay que actualizarlo en la forma de intake. Ahora bien, cuando ya se alisten ya todos los signos vitales, ya entonces entramos a la parte que nos lleva esta noche con ustedes. Los signos vitales son aquellos que los conocemos como signos de vida, que estamos vivos, los signos cardinales. Son importantes en la visita, ya que nos dan información del estado del paciente, de la homeostasis que dijimos, se recuerdan cuando el balance interno de nuestro cuerpo varía, los signos vitales también muestran esa variación, ¿verdad? Que puede ser fiebre, hipotensión, hipertensión, respirar rápido, respirar lento, respirar profundo, el pulso acelerado, el pulso regular, todo eso, ¿verdad? Entonces, sin parte de los signos vitales que muestran lo que es la homeostasis. ¿Estamos bien balanceados o estamos teniendo algún tipo de problema? Entonces, la medida de los signos vitales es importante en cada visita. Lo más importante es que sean exactos, ¿verdad? Tenemos los signos vitales
tradicionales, que son la temperatura, el pulso, la respiración, la presión arterial, que serían estos cuatro importantes. Pero recientemente muchos organismos han incluido al dolor como una constante a valorar siempre en la visita también. Para la Sociedad Americana del Dolor, la Comisión Conjunta de Hospitales, la Administración de Veteranos incluye ahora el dolor como información también que hay que poner. La saturación de oxígeno también suele medirse en la visita como constante junto a las tradicionales y hay que también poner la saturación de oxígeno. Entonces la exactitud de los valores es esencial en esta toma, ya que recuérdense que la variación nos podría indicar la presencia o desaparición de una enfermedad, ¿verdad? Alguien está saliendo de una fiebre o alguien está empeorando la fiebre, está la presión muy alta a pesar de tratamiento. Entonces nos ayuda, si es necesario, a cambiar un tratamiento médico o decimos que estamos por el camino correcto. Entonces lo más exacto posible es importante. También no olvidemos que los signos vitales son influenciados por factores físicos y emocionales, ¿verdad? Muchos pacientes se pueden volver aprensivos, nerviosos cuando hacen una visita al consultorio del doctor y esto podría alterar los signos vitales. Entonces, el asistente médico aquí juega un papel muy importante en dejar que el paciente se descanse un poquito, se relaje antes de hacer la lectura, ¿verdad? Podemos darle un tiempo de unos 3 5 minutos en lo que platicamos y todo eso y ya él se calma un poquito. Otras medidas de interés son la altura y el peso, ¿ya? En el adulto y en el niño. Y en el niño también hacen énfasis por ejemplo, la medida de la cabeza, la circunferencia de la cabeza y la circunferencia del pecho, bueno, podría ser también incluida. Aquí les dejo algunos rangos normales de signos vitales. Ustedes pueden ver ahí que en el recién nacido los signos vitales, especialmente el pulso y respiración, son bien altos los valores. En el extremo adulto son de menor número, de menor valor. Y lo contrario es la presión arterial. En el niño recién nacido y pequeño son valores de presión arterial de números bajos. Y a medida que crece y llega a la adultez, los valores ya van aumentando en valor numérico. Entonces, pulso y respiración rápidos y altos en el niño y la presión arterial es bajita en el niño recién nacidos. Ahora, vemos la primera variable que nos interesa, la temperatura, ¿no? Bueno, la temperatura básicamente es una variable que la debemos de tomar en todas las visitas, es un balance de gasto y producción de calor en el cuerpo, ¿verdad? Lo medimos en grados centígrados y grados Fahrenheit. En- Se cree pues que la reacción del cuerpo a una agresión por microorganismos es elevar la temperatura inicialmente como una forma de inhibir el crecimiento de las bacterias y virus. Entonces casi siempre uno asocia la temperatura con un proceso bacteriano o viral, bueno, que está pasando. Entonces sí es una forma de encender las alertas del cuerpo. Entonces siempre es bueno tratarla también de tomar lo más exacto posible. Ese equilibrio, el que nos interesa básicamente la temperatura es la temperatura central. La temperatura central es la que tienen los tejidos profundos de nuestro cuerpo. Aquellas cavidades de interés son la torácica y la abdominal, ya que la temperatura central permanece relativamente constante y si cambia es por un factor bastante importante. Mientras la temperatura superficial, que es la de la piel, sí está muy propensa al ambiente alrededor nuestro. Puede elevarse y descender como una respuesta al entorno donde nosotros nos encontremos. Si es una zona muy caliente, la piel se pone caliente. Si salimos al frío, se va a poner fría. ¿Va? Entonces, nos interesa la temperatura central, ¿va? Ya que esa es la que nos va a dar los datos que queremos. Entonces, intervalos normales de temperatura para el adulto está aceptado que va a ser
la 36 y 37,5 centígrados. Esa es para el adulto, el intervalo normal. Queriendo decir acá es que si ya está 37,6, si hay una elevación poca, ¿verdad? Pero no importante. Entonces, si eso pasa así, le vamos a nombrar pirexia, ¿verdad? La temperatura que aumente en bajo grado es pirexia. ¿Verdad? Cuando ya los valores llegan a un valor alto, como por ejemplo 41 de centígrados, entonces ya decimos que es una fiebre de alto grado o una hiperpirexia, ¿no? Una fiebre muy alta. Y eso se distingue fácil, ¿verdad? Cuando alguien tiene poca temperatura, pirexia, y cuando está con una temperatura bien fuerte que le ponemos la mano y se palpa febril, entonces ya decimos que es una hiperpirexia, ¿verdad? Entonces, también tenemos lo opuesto, si está abajo de 36, ¿verdad? 35,3, podemos decir que está en un valor inferior, hipotermia, sería el otro término que nos interesa. Hiperpirexia, arriba de 40, 41 grados centígrados, o 104, 105,8 por ahí, ya sería una hiperpirexia. Algunas temperaturas consideradas febriles tenemos por ejemplo, en la cavidad oral, cualquier cosa arriba de 37,5 o 99,5 Fahrenheit, ya es una pirexia. En la zona rectal, arriba de 100,5 Fahrenheit, 38, también pirexia. Y en la zona axilar, 98,6 para arriba o 37, ya la consideramos elevación febril o pirexia. Cuando una fiebre ha estado presente por una semana y no baja o baja y sube, le podemos decir que se la llaman fiebre de origen por encontrar, ¿verdad? De origen por determinar. Son aquellas fiebres que pueden estar arriba de 100,5, 38,3 por más de 3 semanas en el adulto y una semana en el niño. Que eso sucede es bien raro actualmente, que alguien pase 3 semanas sin que se le diagnostique una fiebre. ¿Por qué? Pero el término existe, para que lo sepa. Ahora, algunos tipos de fiebre que se pueden ver en la cuadrícula, más que todo en un hospital, pues, cuando ya se toman en formas seriadas. Pero tenemos los tres tipos de fiebre: de continua, intermitente o remitente. La continua, que es la parte superior, vemos que es una fiebre que sube y baja. Una vez alcanza un valor por arriba del valor de basal, ¿verdad? Entonces se mantiene alta y sube y baja con fluctuaciones bien pequeñas, pero nunca vuelve a lo normal. A diferencia de la intermitente, que subió del valor normal, tiene oscilaciones de descenso, y en algunos de esos descensos podría hasta bajar del valor basal normal y vuelve a subir, vuelve a bajar, vuelve a subir, esa intermitente. Y la remitente sería una fiebre muy parecida a la continua, solamente que con las fluctuaciones de descenso y ascenso más grandes, pero también con el importante característica de que no regresa al valor normal, ¿verdad? Tenemos la continua, remitente e intermitente. Aquí les dejo una fórmula de conversión. Si quisiéramos hacerlo de forma manual, también podemos, ¿verdad? Por ejemplo, si la queremos hacer en centígrados, tenemos el Fahrenheit, pero queremos obtenerla en centígrados. Hay una fórmula ya numérica, ¿verdad? Ponemos el valor que conocemos, que es el 100, y procedemos a hacer el resto de la operación matemática, ¿verdad? Y ya nos sale el valor en centígrados. 37,7 es el equivalente a 100. Se hace si es una pirexia, ¿verdad? Ahora, si tenemos el valor de centígrados, pero queremos convertirlo en Fahrenheit, también está la fórmula. Procedemos a hacer la actividad ahí numérica y nos va a salir que, por ejemplo, el 40 Fahrenheit es el equivalente al 104 en centígrados. Ya sería ya llegando a la zona de hiperpirexia, una fiebre alta, muy alta, de alto grado. Ahora, con las lecturas rectales y orales, hay que tener siempre en consideración un dato bien importante, que es la forma en que vamos a obtenerla y cómo interpretarla. Por ejemplo, la temperatura rectal, cuando la obtengamos, siempre eh, debemos de prestarle, porque esa zona
nos va a dar eh, un valor por arriba de lo esperado en la homologación si fuese en la boca. Por ejemplo, si obtenemos una rectal, siempre no olvidemos restarle 1 grado Fahrenheit o 0,6 centígrados para que se homologue con la lectura oral. La axilar es lo opuesto. Si la obtenemos, siempre agreguémosle el valor de 1 grado Fahrenheit o 0,6 para que se homologue al valor oral. Ese detalle no lo olviden. La temperatura acá en Estados Unidos se hace en Fahrenheit, ¿verdad? La escala es la Fahrenheit. Pero muchos hospitales y clínicas tienen termómetros que les pueden dar las dos lecturas, Celsius o centígrados y la Fahrenheit. Hay diferentes tipos de termómetros, digitales, los que hacen lectura del oído, timpánicos, desechables, algunos que podemos usar en la región axilar, rectal y en la región oral también, ¿verdad? Entonces, hay variedad ahí. La temperatura rectal es la más exacta, ya cuando la temperatura oral no es factible tomarla. Entonces, lo que hay que tener en cuenta acá es pacientes con patologías cardíacas, que tengan alguna enfermedad rectal o reciente tuvieron una cirugía rectal o tienen diarrea, no es el área indicada para tomar esa temperatura, ¿verdad? Asimismo, la temperatura timpánica también muy exacta, no es invasiva, refleja la temperatura central del cuerpo, muy útil en niños y en pacientes confusos, pero también hay que tener en consideración que si alguien tiene un drenaje, una otorrea, un drenaje del oído o está tapado con un tapón de cerumen bien obstructivo, la temperatura timpánica tampoco por esa vía no nos daría un reflejo exacto de lo que está pasando. Si no, no hay ninguna contraindicación, si es bien segura y en 1 a 3 segundos obtenemos el valor, ¿va? La axilar es la menos exacta, puede tomar hasta 5 o 10 minutos en tomarla, se lleva más tiempo. La siguiente es poner el termómetro por abajo de la zona axilar y dejarlo ahí sostenido por 5 a 10 minutos. Acá están unos tipos de termómetros que van a ver ustedes pronto, que no tienen contacto con el paciente, que es de los que más se usaron por el COVID, pero ahora se está usando mucho actualmente. Este es uno oral, este también es oral que tiene su lector y tiene las cubiertas de plástico. Recuerden que estos termómetros son con puntas de plástico desechable, ¿verdad? Uno por paciente. Cuando ya se obtiene la lectura, se aprieta este botoncito azul y sale disparado este plástico y se le pone uno nuevo, ¿verdad? Es uno por paciente. Bueno, ahí está la temperatura. Ahora, con el pulso es también otro signo vital que básicamente es el reflejo del volumen latido eyectado por el corazón, sentido a distancia, ¿verdad? Cuando una arteria se expande a distancia, se relaciona con el latido del corazón, ¿verdad? Entonces, es el volumen latido, ¿verdad? Del ventrículo izquierdo hacia la aorta. Entonces, siempre buscamos arterias cerca de la superficie del cuerpo, en donde podamos empujar un poco contra el hueso para sentir el pulso, ¿no? No hay que apretar demasiado fuerte porque si no lo obstruimos. Los sitios más comunes utilizados son, ya les voy a mostrar una foto, más adelante está. Tenemos el temporal, que es en la frente, la temporal, la carótida, que es en el cuello, el apical, que es en el tórax, el braquial en el brazo, la radial en la muñeca, femoral, popliteos y dorsales pedis. También está el tibial posterior en el pie también. El apical, que es el que se escucha en el pecho, es muy útil cuando el paciente tiene un pulso demasiado rápido, muy lento o muy suave para palpar lo periférico. Nos vamos para el apical, que básicamente es escuchado con un estetoscopio. Una alerta de seguridad es nunca presionemos las dos carótidas al mismo tiempo, ya que podemos producir un reflejo de caída de la presión arterial o la frecuencia del pulso, o es uno a la vez. En los niños pequeñitos, el que se usa es el humeral, la braquial acá. En la región del húmero presionamos, ese es para niños pequeñitos. Ya más grandes, la muñeca es el mejor, ¿ya? La radial, ¿ya?
Acá les muestro el temporal, el carotidio, que es en el cuello, el braquial en la zona. ¿Se acuerdan que cuando dijimos de la flebotomía, en la zona medial de la fosa antecubital está por acá? El braquial, el radial es la muñeca y el apical es con el estetoscopio, más o menos en el quinto espacio intercostal y la línea clavicular media. Es el apical. Antes de moverme acá, les voy a recordar que, por ejemplo, en el pulso, siempre es bueno ver el ritmo, cuántas veces, no, perdón, la frecuencia, cuántas veces el corazón se está latiendo, pero también se puede algunas veces dilucidar si es regular o irregular. También se puede dilucidar si es un pulso bien fuerte, ¿verdad? De lo que se le llama volumen del pulso. Eso también se puede observar. Se toma en 30 segundos y se multiplica por 2 o se puede hacer minuto completo. Ahora, la respiración es otro proceso de signo vital que hay que ponerle atención. Recuerden que el ciclo es adentro y afuera. Cada ciclo es inspiración y expiración y este llamado ventilación, ¿verdad? Los dos. Entonces, participan los músculos intercostales, el diafragma, ¿verdad? Eso es lo que hace básicamente el movimiento. Y en algunos casos que se usan los músculos accesorios, que son los que están en la zona del cuello, en pacientes que tienen algún tipo de distrés respiratorio. Entonces, la respiración también recuerden que es un acto voluntario e involuntario. Muchas veces no nos percatamos que estamos respirando, pero en otras ocasiones sí podríamos nosotros manipular la respiración y hacerla más profunda, más superficial o más lenta, que es lo que hacen los que hacen relajación, ¿verdad? O yoga. Ellos pueden controlar en cierta extensión su respiración. En caso contrario, la elevación del dióxido de carbono es el activador de nuestro centro de la respiración. Cuando no lo hacemos nosotros que estemos dormidos o algo, el cerebro se estimula a respirar más rápido o respirar cuando la concentración de dióxido de carbono se eleva. Para tomar la respiración, el paciente no tiene que percatarse que la estamos tomando, sino primero le tomamos el pulso. Les voy a poner este video para que vean cómo lo toma este asistente médico. Good afternoon, Miss Reynolds. Hello. My name is Scott, and I'll be your medical assistant today. Okay. The doctors asked me to check your pulse and your respirations. Okay. Before I do that, I'd like to verify your last name. Can you spell that for me, please? Reynolds. Okay, and your date of birth. 8/1942. Okay, great. Would you like me to call you Miss Reynolds? No, Susan. It's great. Okay, great. Let me sanitize my hands, Susan. If the patient is excited or has engaged in strenuous activity, give her 5 to 10 minutes to relax before you I start. can just have your wrist here. We'll check your pulse. Put the patient's arm in a comfortable position. Place 3 fingers along the radial artery on the thumb side of the wrist. Don't use your thumb because you may feel your own pulse. Apply moderate pressure until you feel the patient's pulse. Count the pulses for 30 seconds and multiply by 2. If the patient's pulse is irregular, count for 60 seconds for a more accurate count. Once you have the pulse count, remember it and start counting respirations. Each time the patient's chest rises and falls, it's 1 respiration. 1 inhalation and 1 exhalation equals 1 respiration. Do not tell the patient you're counting respirations, since the patient may alter her breathing. Count for 30 seconds and multiply by 2. If the respirations are irregular, count for 60 seconds. Okay, great. I'm going to sanitize my hands. Now I'm going to chart the results in your medical record for the doctor. Okay. Bueno, como pudieron ver en el video, el asistente médico primero tomó el pulso, la región radial, y sin retirar sus dedos de la misma zona, continuó observando el movimiento del tórax, del pecho de la señora,
y contó las respiraciones, ¿verdad? Para que no ella estuviera como pendiente que le estaba haciendo la respiración. Entonces, siempre también veamos cuántas veces, si es regular, y también es bueno observar si es profunda o superficial. La profundidad, ¿verdad? Son consideradas como datos importantes. La respiración normal usualmente la consideramos entre 12 a 20, más por ahí. Solo el ciclo, ¿verdad? Y adentro y hacia afuera, ¿verdad? Si lo contamos en 30 segundos, lo multiplicamos por 2 o lo podemos hacer por un minuto completito. Hay varios términos que van a escuchar en lo que es la respiración, ¿verdad? Que es disnea, apnea, que no respire, taquipnea, que es muy rápido, que hipopnea, bradipnea, perdón, que es muy lento. Son algunos términos que tienen que ver con las veces o si es rápido, si es lento, si no está pasando, todo eso, ¿verdad? Y algunos términos ya médicos, que son los que usa el doctor o el proveedor, que habla de estertores, de roncus, todo eso. Ahora, el otro valor de interés es la presión arterial. Entonces, la presión arterial es la medida de la cantidad de sangre, pero la fuerza con la que sale, la cantidad de fuerza que ejerció el ventrículo para inyectar esa sangre a las arterias periféricas. Y se expresa en milímetros de mercurio, ¿verdad? La medida consta de básicamente es una fracción, ¿verdad? Dos valores. El valor más alto es el sistólico y el valor inferior es el diastólico, ¿verdad? Es una fracción que básicamente es la fuerza con la que sale eyectada. Entonces la presión en la pared de la arteria es la presión sistólica, ¿verdad? Cuando el corazón se contrae, y la medida diastólica es la presión en la pared de la arteria, pero entre los latidos, ¿verdad? Cuando ya baja la presión, todavía queda un poco de presión en la arteria, entonces cuando el corazón se está llenando nuevamente, está relajando, pero se está llenando. Entonces es una fracción. Entonces, aquí está el valor sistólico y el valor diastólico. Acá les dejo una tabla de la Asociación Americana del Corazón de los valores de presión arterial para hacer el diagnóstico. Obviamente el diagnóstico es tarea del proveedor, pero es bueno cuando uno ve un valor tener una idea de qué está pasando, pues no solo tomarlo y decir, oh, no, pues saber un poquito detectar si algo está alto, ¿verdad? Actualmente el valor normal tiene que estar la sistólica, el valor superior abajo de 120 y el inferior abajo de 80, ¿verdad? Por ejemplo, 117,65 sería un valor normal, ¿verdad? Porque está abajo de 120 y el otro de 80. Ya si el valor superior está entre 120 y 129 y el valor inferior sigue abajo de 80, ya se le llama prehipertensión. Por ejemplo, 125 sobre 72 se oye bien, pero con la nueva tabla de la Asociación Americana de Cardiología ya es elevada o una prehipertensión. Ya si encontramos valores el superior arriba de 130, pero no pasa de 139 y la inferior está entre 80 y 89, ya sería una presión alta, estadio 1. Por ejemplo, le voy a dar un valor. Alguien que tenga 133 sobre 85. Entonces ya es una presión arterial alta, estadio 1. Si ya el valor está arriba de 140, la superior, el sistólico, y la inferior arriba de 90, pues sería una presión arterial alta, estadio 2. Por ejemplo, alguien que tenga 145 sobre 92, ya sería una presión arterial alta, estadio 2. Esto ha servido ahora como para hacer un diagnóstico más temprano y ser un poco más agresivo con el tratamiento farmacológico de estos pacientes. También tenemos la condición opuesta a la presión arterial alta, la hipotensión. Entonces, valores de presión bajos, que podrían ser no necesariamente que alguien esté sangrando, sino que puede ser algo del sistema nervioso central,
o una enfermedad de desgaste crónica, un trauma emocional, un shock cardiogénico, todo eso, podría darnos valores abajo de 90-60. Entonces, si el valor está abajo de 90-60, por ejemplo, 85/50, ya sería una hipotensión, ¿verdad? Porque se considera por abajo del valor normal de lo esperado. Entonces, también observemos que no solamente es que esté alta, sino que también podría estar baja. La hipertensión le hemos dado mucho valor porque más de 50 millones de personas padecen la hipertensión arterial en Estados Unidos y requieren tratamiento. Entonces, y es un factor de riesgo para, por ejemplo, derrames, strokes, infartos cardíacos, fallas renales. Entonces, sí, por eso es bueno detectarlo temprano y tratarlo, no esperar a que se complique todo. Vamos a ver cómo toma la presión este estudiante de medicina. Hi, my name's Simon. I'm one of the final year medical students. Can I just check your name and age, please? Yeah, my name's Andrew and I'm 25. Nice to meet you, Andrew. Today I'd like to take your blood pressure, so that will entail me taking this cuff, inflating it around your arm, feeling and listening to your pulse. Does that sound okay? Yeah, that's fine. It might be a little bit uncomfortable, but it shouldn't hurt. That's all right. Are you okay for me to go ahead? Yeah. Lovely. If you just pop your arm on the table, that's lovely. Fine. And I'm just going to feel your pulse now. Bueno, le voy a poner una pausa acá porque quiero explicarles algo. Lo que está haciendo él, si usted ve, le colocó el manguito alrededor del brazo al paciente. Tiene el estetoscopio sobre la arteria braquial, acá en la zona antecubital, y se dispone ahora a insuflar el manguito. Lo que está tratando o va a hacer es oprimir la arteria hasta el punto de que no pase nada. Entonces, el flujo de sangre se obstruye, ¿ya? Los sonidos cardíacos no se escuchan en ese momento, va a haber un silencio. Entonces, son los sonidos de Korokov los que se producen a continuación. Los sonidos de Korokov son producidos por la vibración de la pared de la arteria. Entonces, tiene 4 fases, lo que ustedes van a ver. El valor de la presión al que se oye el primer sonido débil de golpeteo, ya lo van a oír que son. En general, ese se toma como la presión arterial sistólica, la fase 1. Posteriormente se van a seguir oyendo los ruidos en fase 2, fase 3, fase 4. El sonido se vaya amortiguando al final, fase 4. Y ya se va como arrastrando. En la fase 5, el valor de la presión ya se va como normalizando, el flujo de sangre va normalizándose y luego ha seguido por un periodo de silencio. Entonces, la presión a la cual el sonido se escucha por última vez es la presión diastólica. Eso es lo que van a oír ahora, ya se los voy a poner. Si ustedes vieron y escucharon, se empezó a ir al 120 y se apagó por completo al silencio como al 74 por ahí. Entonces, él va a tomar ese dato
That completes the procedure. Thank you very much, Andrew. Thank you. To complete the procedure, I would check the blood pressure in the patient's other arm. I would then record the results in the patient's notes. Bueno, en algunos casos las clínicas donde ustedes estén van a tener probablemente un tensiómetro eléctrico, electrónico, que va a tomar la presión automático. Pero cuando la presión arterial se obtiene de esa manera y sale demasiado alta, algunos médicos le van a pedir al asistente médico o el médico la va a tomar de forma manual, como vimos el video, como para verificar que el valor es el correcto. Porque probablemente la máquina, si no está muy calibrada, todo eso, entonces hay que saber tomarla de las dos maneras, ¿verdad? De forma manual, como lo haríamos con este manguito acá, y de forma automática si lo hiciéramos con otro tipo de aparato que lo hace así como este, ¿verdad? Entonces, lo importante es detectar que la presión arterial está normal, límite, borderline, prehipertensión o ya está en un estadio 1 o estadio 2. ¿Verdad? Los estudios han demostrado que si se detecta la presión a tiempo, la presión arterial alta, se puede promover un tratamiento agresivo, temprano, y controlar la presión arterial de forma adecuada y evitar complicaciones a largo plazo. Eso es el objetivo que el médico anda detectando, ¿verdad? La saturación de oxígeno dijimos que era otra medida que se toma siempre que podamos, hay que hacerlo en el acto de la visita, ¿verdad? Entonces, sensor de oxígeno también nos va a tomar el pulso, entonces hay que también reportar eso, ¿verdad? Saturación de oxígeno. Luego tenemos las medidas de altura y talla, las medidas antropométricas, que son el peso y la estatura, se utilizan mucho para el análisis del estado nutricional de la persona. Entonces los valores ya son estándares, derivan de estudios que ha hecho la Organización Mundial de la Salud, el Centro Nacional de Estadística de Salud de los Estados Unidos. Entonces suministran ellos algunas medidas ya en tablas donde correlacionan el peso en base a la estatura y por sexo, ¿verdad? Entonces, el peso de una persona es importante. Se debe tomar con la persona de preferencia con el mínimo de ropa posible, sin zapatos. La estatura por igual, ¿verdad? La estatura se debe medir con el sujeto descalzo, ¿verdad? Como lo ven en esta fotografía, la paciente acá se quitó los zapatos. eh, Acá está vestida esta señora, pero podría ser con el mínimo de cosas en sus bolsas del pantalones, ¿verdad? Quitarle los celulares, todo lo que pueda proveer peso. Y pararla acá recta y medirla en ese estante, ¿verdad? Eso es lo importante de esto. Ahora, también se le está dando mucho énfasis actualmente a lo que es el BMI, que es el volumen de masa corporal, que es una relación de obtener un análisis del peso de la persona en base a la talla, el peso y talla, ¿verdad? Se calcula. Entonces, la altura se divide por la talla y se obtiene unos números, un rango de números. Vamos a ver cómo aparecen acá. Por ejemplo, si el rango está entre 18,5 y 25, se consideraría que estamos en el peso ideal. Si estamos entre 25 y 29,9, sobrepeso. Y si está para arriba del 30, es obeso, ¿verdad? Actualmente hay otras categorías entre ellos, ¿verdad? 30 a 35, obeso 1, 35 a 39, obeso 2. Y arriba de 40 ya es obesidad mórbida, ¿verdad? Yo he conocido pacientes que son 53 de BMI. O sea, imagínense. Pero ahora están viendo un poquito más lejos. Están tratando de relacionar no solo el BMI con el peso, sino que con la cintura, ¿verdad? Por ejemplo, en el hombre, si la cintura es arriba de 40 pulgadas y en la mujer arriba de 35, ya se le considera BMI relacionado a obesidad, relacionada a problemas de salud. O sea, el chance de tener diabetes o desarrollar diabetes, presión arterial alta, enfermedad del corazón, se multiplica por 2 o hasta 3, ¿verdad? Entonces,
el PMI alto más el abdomen prominente, sea riesgo, ¿verdad? Hay que ponerle atención a eso. Arriba del 40 ya es un peso mórbido, ¿verdad? Y aquí sí el riesgo se puede elevar de 3 a 4 veces. El riesgo de muerte o tener una patología crónica como la que les dije, presión arterial alta, diabetes o enfermedad del corazón. Va con área. Ahora, con los niños, cuando midamos niños, se le da énfasis a lo que es el perímetro de la cabeza y el perímetro del tórax. La cinta en la cabeza, cuando se hace la medida, se coloca horizontal alrededor de la cabeza, justo por encima de la ceja, que le pase por arriba de las orejas y que termine en la prominencia posterior de la cabeza. Ya hay una tabla también de la circunferencia de la cabeza que se relaciona al desarrollo normal del cerebro. Hay que estar viendo ahí que no vaya demasiado rápido, que se crezca mucho o que se quede muy pequeñita. En el tórax también se mide en línea horizontal a la altura de la tetilla, ¿verdad? Si los vamos a pesar y a tallar, siempre también con el mínimo de ropa el niño se coloca en la báscula en forma, eh, se mide desde los talones acá hasta hasta el extremo superior de la cabeza acá, ¿no? En la región eh, sería parietal, ¿verdad? Ya hay unas circunferencias ya establecidas, ¿verdad? Desde que nace hasta que llega más o menos a la edad de 12 meses, el perímetro de la cabeza. Entonces, el perímetro de la cabeza es un poquito más que el perímetro de la circunferencia del tórax al inicio, podría ser, ¿verdad? Se considera, pero se llegan a ecualizar o a ser casi iguales para la edad de 1 año, más o menos. Pero al principio podría ser que el niño se vea más cabezón cuando nace y no necesariamente ese momento sea que sea normal, ¿verdad? Eso es considerado que es un poquito más grande la circunferencia en temprana edad. Luego ya se va ecualizando el tamaño y se va normalizando a medida que las fontanelas se van cerrando y el tórax también se va alcanzando una expansión mayor. Eso para los que sigan la línea de pediatría. Eso les traía de signos vitales, se lo he tratado de tomar un poquito así general. Ya en la práctica la van a tener ustedes cuando ya estén en la clínica, cuando empiecen a tomar ya signos vitales en la clínica. Y ahí ponen en práctica todo lo de tomar el pulso, la temperatura, medir respiraciones, presión arterial, oxímetro. Y si trabajan en áreas pediátricas, van a tallar al niño, una báscula, medirlo, pesarlo, medirle el perímetro de la cabeza, perímetro torácico. Bueno, todo eso lo van a ir practicando a medida avanzan en su trabajo. Muy bien, profesor.